El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad y anfitrión de este programa. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le invito a que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio y también en Spotify. En este octavo episodio de la tercera temporada estará nuevamente con nosotros Andrés Landázuri en su octavo poema que le ha arruinado la vida, digamos, 8 veces, por un poema de algún poeta ecuatoriano. Les recordamos que este es nuestro octavo autor. Octavo autor, sí. Sí, entonces nos quedan 5 más para cerrar esta lista de 12. 12 porque, no sé, es un número que se da muy fácilmente. Son los 2. Ustedes piensen lo que quieran. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo vas, Panda? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Aquí retomando la senda. Semanas difíciles, duras. No quería, dejar de decir una cosa porque... no sé si te enteraste, yo tenía esto anotado por aquí, que en lo que hablábamos de Antonio Preciado, que es el poeta que vamos a trabajar hoy, sufrió un atentado, ¿no? ¿Leíste algo así? No, recién. Sí, yo lo vi muchas notas de solidaridad para el poeta, de muchísima gente. Creo que recibió un atentado en su casa, no estoy seguro si en la ciudad de Esmeraldas. Pero bueno, ¿no? Aprovechar esto. Escuché, esta semana he estado con 1000 cosas en la cabeza y no he escuchado. Creo que la noticia pasó un poco desapercibida, pero sí, casa del poeta y exministro Antonio Preciado fue atacada en Esmeraldas, ¿no? Bueno, o sea, para empezar a rechazar todo este tipo de ataques. Terrible. No es la primera vez que un poeta o que un escritor, por alguna razón aparentemente desconocida, es víctima de un atentado. Pero bueno, Antonio Preciado es una figura muy, muy pública, sí, muy pública notable. Y en general diría yo que querida, ¿no? Yo también diría eso. Porque ha ocupado pues muchos... O sea, no solo es reconocido como escritor, sino como general. Es un personaje público, sí, activista, luchador. Claro, es una persona expuesta, pero además hace algún tiempo ya fuera de la luz pública, ¿no? Sí. Yo no sé ni dónde vive realmente. Sí, yo tampoco. O sea, aquí dice que fue la casa de Antonio Preciado. Es que claro, él ya tiene, el barrio de México. Él es del 41, entonces tiene 84 años, ¿no? Sí. Entonces, claro, también. Según las noticias, no había demasiados detalles. Fue baleada la casa de Antonio Preciado, así que toda la solidaridad. Bueno, esto se va a escuchar todavía dentro de unas varias semanas y nosotros estamos grabando esto el 3 de septiembre. Bueno, claro, lo que dices, ¿no? Antonio Preciado probablemente en la vida de los más jóvenes que nosotros, probablemente apareció primero como ministro de Cultura, claro, como esta figura, embajador de Ecuador en la UNESCO. Claro. Pero ya en ese tiempo era, digamos, uno de los más notables poetas ecuatorianos cuando estábamos en la universidad nosotros. Sí, digamos, es también sin duda una de las voces importantes por justo merecimiento, ¿no? Yo recuerdo esto, pero no sé de dónde lo leí. No sé si es un artículo del Michael Handelsman. Sí. Esto de que él se quejaba alguna vez de que lo identifiquen como poeta afro, ¿no? Sí. Que él decía que en algún lugar dijo, no sé si fue alguna charla o algo, o lo escribió, que él quiere ser reconocido como poeta a secas, ¿no? Sí. Y que no lo identifiquen con una categoría específica y que no necesariamente se siente, digamos, responsable de llevar a la voz de un colectivo específico. Y yo creo que es justo eso, porque, o sea, digamos, es imposible no identificarlo como el gran poeta de Esmeraldas o de una de las voces fuertes, digamos, que representa a ese grupo, esa cultura, digamos, y hay muchas cosas en su poesía que así también lo definen, pero va mucho más allá, es un poeta, digamos, con una... Tú capaz te vas a acordar de algo, porque nosotros compartimos brevemente un programa de doctorado que finalmente yo salí, pero sí creo que llegamos, no estoy seguro, pero sí creo que llegamos a compartir la clase de literatura afro-latinoamericana con Michael, ¿no? Sí, claro. Y esa fue la primera vez que yo
bueno, yo como no estudié literatura acá, casi no tuve clases serias de literatura ecuatoriana. Y este fue casi uno de los primeros autores que yo leí muy, muy a fondo como escritor ecuatoriano. En una de las clases del Michael. Y claro, está ese texto, que yo no sé si lo leímos ahí, yo lo leí después, que es esta idea de Antonio Preciado como un poeta de la diáspora, más que como un poeta afroecuatoriano, un poeta negro, un poeta de la negritud, como un poeta de la diaspórico, ¿no? Que no se puede definir o no se quiere definir muy específicamente en ningún lado. Y yo coincido, ¿no? Con esta primera lectura, a mí me da la impresión... bueno, por varias razones, me parece que ni tú ni yo pudimos hacer como una examen exhaustivo que hubiéramos querido hacer de, bueno, alguna parte de la obra, que es lo que normalmente hacemos antes de hablar. Pero en mi recuerdo, Preciado es un poeta que habla de casi todo. Sí, ¿no? Eso, exacto. O sea, digamos, tiene también ese filón de una poesía de la negritud, ¿no? Sin duda. Y tiene algunos textos que son explícitamente, digamos, vinculados a esa dimensión, ¿no? Pero es uno de sus componentes, ¿no? Sí. Y es un poeta más bien, yo lo llamaría como sumamente abierto. Es un poeta como de una voz solidaria, diría yo, ¿no? Afable, accesible y esperanzadora en general, ¿no? Y yo alguna vez creo que comenté en el podcast, realmente empecé a leer poesía, digamos, tarde, en el sentido de que desde pequeño leía, en la adolescencia leía mucho, pero no poesía. Entonces fue ya en la vida universitaria que empecé a leer en serio y en algún momento, digamos, perdí la cabeza y casi solo leía poesía. Y en esa época, como ejercicio mío de lectura, abrí un blog que se llamaba Versos Robados, ¿no? Que ni siquiera lo promocionaba, al menos inicialmente, era solo para obligarme a mí a cada semana, decía Versos Robados, un poema semanal, algo así, ¿no? Y entonces cada semana subí un poema, esa era mi consigna. No tanto como para promocionar, después comenzó a generar alguna cosa, pero sino para yo obligarme a leer, ¿no? Claro. Y ese blog, el primer poema que publicó era uno de Preciado. Ah, ¿en serio? ¿No? Que era un poema bobo se llama. Que no está en esta antología porque lo busqué en esta que tenemos aquí. No sé dónde lo habré leído. Es un poema cortito, romántico, amoroso, pero que a mí me gustaba, digamos, justamente por su sencillez y su, ¿cómo llamarlo? Como su felicidad dentro de todo, ¿no? O sea, Preciado es un poeta que topa todo tipo de temas y que a veces te lanza cosas fuertes, digamos, ¿no? Claro. Pero siempre con una mirada, es como siempre con una sonrisa, ¿no? Siempre con una mirada afable, diría yo. Como ¿no? Cálida. Como ¿no? Cálida, como abierto, ¿no? Como que estuviera, vamos a ir al poema de hoy, pero como que estuviera siempre, a mí me queda mucho el recuerdo de la idea, ¿no? De, bueno, algunos proyectos que ha habido aquí en la universidad con la comunidad afro, con las comunidades afros urbanas en Guayaquil. La idea de lo conversado, del tapado conversado, que es algo muy propio de la cultura afroesmeraldeña y de la diáspora aquí en Guayaquil. Y no quiero adelantarme al poema, pero hay dos cosas en la poesía de Preciado que parecen muy presentes. Esa idea de que parece que está hablando contigo. Sí. ¿No? Y la otra idea... Que lo hace muy accesible, ¿no? Sí. Y la otra idea de esta especie de poema artificio que viene con el ejemplo que das del poema. Tiene como muchos poemas así. No, si solo ves el índice, yo me detuve en algunos hoy a la pasada, pero hay como poema encarrilado hacia ti, poema derribado, poema con un premio de 30 monedas, etcétera, ¿no? Ajá. O sea, como que el poema está, ¿cómo decirlo? Suspendido de su carácter solemne, inalcanzable, estratosférico, metafísico, sino que es una cosa que podrían decirse dos personas en una conversación. Sí, exacto. Es un poeta como muy conversacional y muy abierto. La palabra abierto me gusta. Y la conecto un poco con esto que decías como en el sentido de lo diaspórico, como una cierta expansión, ¿no? Y de la mirada expansiva hacia muchos lugares. Porque, y eso quería decir hace un rato, que, digamos, la forma como lo conocí directamente fue el primer poema. Yo me acuerdo de esto porque fue cuando entré a la U, en una de las clases primeras, el que nos daba la clase de lírica se llamaba el Manuel Corrales, el que después fue rector de la Católica, en fin. Y él nos daba un folletito de poemas que teníamos que como memorizarlos, digamos. Y entonces al inicio de cada clase
él decía, a ver, tú pasa y léeme este, ¿no? Y recítame este. No sé si nos los distribuía. Sí, era recitar, pero sí, era a decirlo de memoria. A decirlo de memoria, sí era. Y ahí estaba este poema que de hecho es el que abre esta antología, que tenemos aquí los dos, la antología de esto es la Casa de la Cultura, sí, ¿no? Sí, Palabra Viva, que es un poema de su primer libro, Holgorio, de 1961, que es Rumbera, que es una mulata bailando y poema musical, digamos, y básicamente el sentido del poema es la visión de esta mujer bailando, dando giros y etcétera, ¿no? Y entonces, claro, yo también lo conocí, digamos, por ese lado que está de alguna manera celebrando el baile afro y demás, ¿no? Y ese fue mi primer contacto con él y me acuerdo, creo que hasta me acuerdo todavía un poco porque no sé si memorizar, me acuerdo de ese, me acuerdo del de Emoción Vesperal de Ernesto Novoa Camaño, ¿no? Ese de hay tardes en las que uno desearía, no sé qué. O el de Medardo Ángel Silva, va ligera, va pálida, va fina, dance da nitra. Otro que nos mandaba era uno de Carrera Andrade, no sé cómo se llama, pero era torres escondidas en la bruma, apostadas al final del camino, en fin. O sea, me acuerdo algunos poemas por ese folleto del Padre Corrales. Y ahí estaba de Morena, la rumba tiene, bla, bla, bla. Como antologado en esta suerte de... En este ejercicio que nos hacía de aprendernos y recitar frente al resto. Y entonces ahí fue la primera vez, creo yo, que leí Apreciado en ese folletito. Y tiene sentido porque, o sea, la poesía modernista por un lado, pero por una razón distinta, Apreciado trabaja muy de cerca con la dimensión oral, ¿no? Sí. Claro, y con la musicalidad, la sonoridad. Y con la musicalidad, claro. Es muy, muy importante. Esos primeros poemas de Preciado. Es muy... Ahí sí que veo una trayectoria casi idéntica a la de Nicolás Guillén. Sí, ¿no? El primer Nicolás Guillén de Los Motivos del Son y eso. Tal vez por eso también y era un eso poco... está ahí, ¿no? Eso está como muy, muy... De otra manera, o sea, habría que ver, ¿no? Las diferencias por momentos. Sí, cuando lees yo sí siento que la influencia de Guillén debió haber sido muy importante en Antonio Preciado. Y esto no lo he leído ni lo he verificado en ningún lado, pero sí te da la sensación de que estás ahí. Aunque luego sí hay una voz que tú reconoces por un montón de estas otras cualidades que ya hemos mencionado. Claro, tal vez él mismo se ganó esa etiqueta porque sus primeros textos sí tienen que ver con esa línea, ¿no? O sea, seguramente está Guillén ahí, clarísimo. Y de ese primer libro, sus temas son esos, ¿no? Incluso... imita una cierta oralidad del habla, digamos, afro, ¿no? Me habís embrujado morena, por ejemplo, cosas así. Sí. Ya me tenés amarrado, me tenés que causa pena, ya me tenés de tu lado, en fin, ¿no? Claro. Son versos. Pero a lo que voy con todo eso es, digamos, es que él luego se expande hacia todo tipo de exploraciones temáticas, ¿no? Porque, en cambio, estilísticamente yo lo encuentro como muy sostenido, ¿no? O sea, no veo... así cambios mayores en su... Excepto por estos primeros poemas, luego hay algo... Sí, pero luego sí tiene hasta en los poemarios de mucho después también juegos de este tipo de oralidad. Sí. O sea, es como que estilísticamente no tiene grandes innovaciones que yo detecte. Es como que tiene un estilo abierto, accesible, yo diría risueño, no sé por qué, ¿no? Sí, afable, cordial, esperanzador. Y ese lo mantiene en toda su obra. En toda su obra, me parece, ¿no? Pero temáticamente sí se va para todos lados. Entonces tiene poemas a veces justamente como de celebración de, por ejemplo, una mujer afro bailando o los tambores. Tiene este poemario Jututo, creo que se llama, ¿no? No me acuerdo. Y tiene otros que son enormemente amorosos. Ese poema Bobo, que era el que me acuerdo, era una cosa muy sencilla de... La idea del poema era algo así como, no me acuerdo qué pregunta me hiciste, no sé si fue del viento, del sol o de las nubes, pero cualquier cosa que me hayas dicho te quiero responder que sí, que yo te quiero. Algo así era, ¿no? Era como muy... Sí. Y tiene muchos poemas también de esa línea, como amatoria. Claro. Entre, ¿cómo decir? Amatoria sin demasiados aspavientos, muy apegada, digamos, al sentimiento... al cariño, así, ¿no? O sea, no es un poeta de construcciones complejas, es un poeta muy conversacional, muy abierto. También un gran poeta como para meterse a leer poesía, ¿no? Porque es accesible totalmente. Hay muchas cosas que seguramente van a ir saliendo en el poema. A mí también me parece una buena idea, o sea, empezar en la lectura de poesía con Preciado. Cuéntame un poquito de este texto, Carta Abierta a mis dioses, donde creo que está de alguna manera, sí, o sea, vos has hecho también como, no sé si medio ha ido saliendo, bueno, mucho de estas conversaciones han partido de cosas que tú te acuerdas, pero también de cosas que medio han ido saliendo. Y no sé si es tan planificado como parece, pero en este poema
está como de alguna manera sincretizadas o sintetizadas algunas de las preocupaciones del man. Sí, ¿no? porque iba a decir un rato que otra de las líneas que encuentro es una poesía social, digamos, de compromiso social. Claro. Tiene varios poemas que tienen que ver, incluso a veces cercana a esa poesía medio guerrillera o así, ¿no? O de celebración de ciertas figuras o ciertos momentos. Claro, hay hay un poema que se llama que está frente al Che de Guayasamín, digamos, cosas así. Y entonces este poema que vamos a leer, que es un poema de 1996, de este libro que mencioné, Jututo, es un poema que un poco podría de alguna manera sintetizar ciertas aproximaciones, ciertas preocupaciones, porque tiene una especie de reclamo social, también tiene este aire que yo siento muy en él como esperanzador. Además, valga decir, de lo poco que sé yo de la vida de él, entiendo que tiene un origen sumamente humilde, ¿no? O sea, que tuvo enormes problemas para lograr acceder a una educación formal y demás. O sea, es realmente un escritor que surge desde unas condiciones precarias en lo económico, en lo material, y que logra construirse a sí mismo. Y entonces tiene también mucho de eso, de la exploración de esa vida y de reclamo, de mostrar las injusticias sociales, en fin, ¿no? Entonces este poema un poco puede mezclar varias de esas vertientes, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo cómo llegué a este poema, pero cuando tú me dijiste piensa en poemas que te hayan gustado, este se me ocurrió. Era uno de los que salió en ese blog, en los que publiqué en ese blog. No sé en qué año lo habré leído, pero me acordaba de él por el gesto que encierra, justamente como de reflexión, de reclamo y de esperanza, en fin, ¿no? Vamos entonces con el poema. Andrés Landázuri va a leer el poema Carta abierta a mis dioses, de Antonio Preciado. Carta abierta a mis dioses. Diríase que ustedes no conocen que el Ecuador existe, con todo lo que encierra esta adorable herida de país. También con nuestra insoslayable realidad por dentro. Pero esta, por cierto, es una irreverencia, una suposición de ignorancia universal, que no es, desde luego, el lado flaco de los dioses. Pero es que no se haya qué pensar, si ustedes por acá nunca vinieron, si en todos estos siglos nos pasaron por alto, si en ninguna ocasión nos echaron de menos. Si ni de cuando en cuando recibimos una estrella fugaz, de esas de suma urgencia que veíamos pasar, y nos ilusionábamos creyendo que las nuestras estarían tan solo rezagadas y llegarían después, aunque a destiempo. Si ni por los confines de las noches, en la inmensa escritura de las constelaciones, hubo para nosotros alguna vez una remota esquela, o aunque el más pasajero de esos mensajes paramelancólicos que uno los lee, que llegan adentro y de repente con el sol se borran, una simple garúa, una garúa de su puño y letra. Si a menudo rastreándolos en el vacío de este desamparo, hurgando en todas partes, buscando la otra punta del ovillo, anhelando siquiera la más leve evidencia de que desde su allá era por fin recíproco el abrazo, de que también ustedes estaban con nosotros, y no solo nosotros, sin ustedes, en la vigencia de un ferviente acuerdo, nos hemos aferrado a la horrenda esperanza de que estuvieran en los terremotos, o fueran erupciones de volcanes, diluvios, tempestades, devastadores pero al fin patentes, desmesurados, poderosos, nuestros. Aunque también con humildad lo sospechábamos en algún dolor, en los tropiezos, en los desamores, en cualquiera de esos mínimos derrumbamientos cotidianos que tiene la existencia. Pero siempre el vacío, los pecados, las pequeñas catástrofes y las furias mayores, todos eran ajenos. Ahora ya no podrán hacérselos muy desentendidos. De par en par les dejo por escrito que aquí hemos estado, desde que ustedes, sin duda, muy bien saben que vinimos. Puñados de esos negros de hace mares, de hace ya travesías, de hace siglos, de hace una larga historia, de hace ya harto terruño, de hace vidas, de hace ya cementerios, de hace indios, de hace ya un revoltijo en mayoría, de hace ya tantos de nosotros mismos, de hace ya mucho de este todavía, que hoy sigue siendo, como siempre ha sido, palmario, desde atrás, desde hace tiempo. Aquí sigue esperando la querencia, dejen esa encumbrada negligencia y vengan de una vez, un día de estos,
a reconocernos. Esa fue una lectura del poema Carta abierta a mis dioses del poeta ecuatoriano Antonio Preciado, leído por Andrés Landázuri y publicado en el libro Jututo de 1996. Tremendo, ¿por dónde quieres empezar? A ver, bueno, quizá hablando un poco de ese tono que yo distingo, que a mí me gusta de Preciado, que es ese tono a la vez medio trágico pero esperanzador, ¿no? Porque aquí hay básicamente un reclamo directo a mis dioses, eso también es de notar, dioses, ¿no? Claro. Que no es un reclamo al Dios católico, ¿no? Sino a mis dioses, por tenerlos abandonados, ¿no es cierto? Claro. El ser humano levantando la mirada a la divinidad para decirle, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás aquí? Entonces hay un reclamo, claro, que esconde pues una tragedia, ¿no? Una vida difícil, ¿no? Un abandono. Pero el gesto mismo es esperanzador, ¿no es cierto? Es como, yo me dirijo a ustedes y ahora sí no van a poder hacerse los locos, les dice, ¿no? Claro. Aquí seguimos esperando. Claro, aquí es un reclamo. Es un reclamo, pero un reclamo que no es un insulto, no es un maldito Dios, no es un... Claro, no es el reclamo de Vallejo. Claro, ¿no? Exacto. Que es uno de los poetas que Preciado más ama claro, por su obra, ¿no? Porque la dedica muchos años. Entonces, un reclamo no tan dramático, ¿no? Claro. ¿Dirías? O ¿cuál era el que leímos? Granizo, ¿te acuerdas que tenía un poema también dirigido a Dios con una angustia y un odio, digamos? Y aquí no ves eso. Aquí no, aquí hay un reclamo sin duda, y por eso digo que hay un reclamo que esconde un trasfondo trágico, doloroso, difícil, ¿no es cierto? Pero escrito desde un tono que hasta tiene un cierto dejo como de gracia, ¿no? Como de chanza, como de pequeño guiño que les dice, hey, ¿qué fue? Pilas, ¿no es cierto? Aquí estamos, los esperamos. Sí. Y de alguna manera los queremos, ¿no es cierto? Y entonces todo eso encubre una honda tragedia, ¿no? Él empieza diciendo esto de, diríase que ustedes no conocen que el Ecuador existe, ¿no? Claro. Con todo lo que encierra esta adorable herida de país, ¿no? Es una gran frase para dirigirse al Ecuador, esta adorable herida de país. Y ese con todo lo que encierra, ¿no? Eso, digamos, en cualquier momento resuena, pero en este momento más que nunca quizá, ¿no? Este país es una herida abierta y todo lo que eso encierra es un drama humano en muchas dimensiones que es terrible, ¿no? Entonces, es como que te pone de una manera que no, sin perder la sonrisa, ¿no? Sin perder de alguna manera la alegría o la esperanza, quizás es la palabra, ¿no? Te pone enfrente a la gran tragedia que es este país, esta realidad, claro, ¿no? Que te pone a pensar en estos géneros que provienen de la oralidad afroecuatoriana, bueno, también del mundo del Chocó andino, etcétera, que es estos cantos fúnebres, claro, los arrullos, que digamos, están hablando de lo que más doloroso que puede ser la pérdida de un niño, pero hay una fiesta, ¿no? Hay una fiesta que subyace. Un jolgorio, esa creo que es la palabra que está ahí resonando. No sé si hay, ahorita se me ocurre que hay un poemario de él que se llama Jolgorio, ¿puede ser? Sí, creo que es el segundo, ¿no? El primero. ¿Alguno hay? Más acá. Sí, el primero se llama Jolgorio, ¿no? Sí, esa es la palabra, digamos, ahí desde ese primer poemario nos está diciendo básicamente cómo nos recomienda por lo menos leer sus textos. Entonces, ¿no? Tal vez ese es el asunto clave en Preciado, que es un poema, es un poeta alegre, esperanzador y risueño, pero muy consciente de la tragedia, no solo de la tragedia social, digamos, porque fíjate, al inicio diríase que ustedes no conocen que el Ecuador existe, con todo lo que encierra esa adorable herida de país, o sea, ahí te pones sobre la realidad nacional. Pero enseguida dice, también con nuestra insoslayable realidad por dentro. ¿Qué es eso? Es también, digamos, la herida espiritual interna, digamos, como quien dice, el poeta modernista que sufre por su spleen, ¿no es cierto? O sea, está también ese recorrido por la interioridad subjetiva, por ¿no es cierto? O sea, estamos aquí. ¿Ustedes dónde están que parece que no conocen esta herida, esta realidad terrible en donde estamos? También con esta pequeña o con esta insoslayable, irrenunciable realidad por dentro, ¿no? Nuestras emociones, nuestros espíritus, nuestras mentes. O sea, por lo menos hay dos dimensiones del padecimiento. La una es la circunstancia, el contexto, vivir en un país de mierda, la historia, digamos. La sociedad, la política. Y hay este padecimiento capaz propio de ser hombre, de ser ser humano. De ser ser humano. Y que ahí está toda esa beta de poemas amorosos que tiene, como este poema bobo que me acordaba, que es muy apegado a eso, ¿no? O sea, a la larga es un poema que te dice,
te quiero, punto. Porque ¿no? mira, lo que hay mucho es que se me hace inevitable y también capaz estoy siendo muy reduccionista con Guillén y ahorita solo estoy recordando cosas y tratando de notar ciertas diferencias. Porque yo veo en Guillén más ímpetu, ¿ves? En esos primeros poemas de Mulata, por ejemplo, ¿no? Esos poemas que son, sí, muy sonoros, que están recuperando la musicalidad de los ritmos y de la percusión africana o afro. Y sin embargo son gente excitada que quiere hacer el amor, digamos. Y yo aquí no necesariamente veo eso. Claro. En la poesía, digamos, erótica de Antonio Preciado hay más como una especie de ensoñamiento, ¿no? Que también, o sea, que digo esto porque... Y quizá un ánimo más, ¿cómo decir? Esto que decía yo de risueño, ¿no? Sí, la palabra adorable decía, ¿no? O sea, no es este maldito país, o sea, no es Roldó, no sé, ¿me entiendes? Es esta herida que es adorable. Ajá, exacto. ¿No? Y que es un muy poco fuerte incluso eso. inclinado hacia el humor. Sí, porque enseguida sí. dice, a ver, parece que ustedes no nos conocen, que no saben todo lo que encierra este país y nuestras pequeñas realidades internas. Y les dice, pero esta, por cierto, es una irreverencia, ¿no? O sea, les digo, parece que ustedes no conocen, pero yo sé que... Sí. Una suposición de ignorancia universal que no es, desde luego, el lado flaco de los dioses. Yo tengo dos Hay un lecturas cierto humor ahí, ¿no es cierto? Pero hay un chiste a los dioses. Claro. Dicen, por supuesto, Que conocen. los dioses saben. Ajá. Ahora, para mí hay dos lecturas ahí Ajá. que me parecen interesantes. Por un lado, claro, Ecuador es tan chiquito y tan remoto y tan provinciano y tan insignificante que los dioses, cualquiera que estos sean, Ajá. que los dioses no le van a parar bola. Que es algo que cualquiera que vive en un país chiquito teme cuando, digamos, ha sido católico, ¿no? Que ha crecido como católico. O sea, es como me identifico mucho con esa idea. Pero yo creo que hay otra segunda lectura, que es que esos dioses a los que hace referencia, y ahí estoy haciendo trampa porque me estoy yendo a todos los poemas de ese mismo libro, que son los dioses, digamos, del panteón afro-latinoamericano, de la diáspora africana en América Latina, de los orisas, etcétera, de toda esa tradición. Entonces, muy probablemente se está refiriendo a esos dioses. Y para esos dioses un concepto como Ecuador sería incomprensible. Claro, es verdad. Entonces, yo creo que hay esa doble dimensión, y por ahí lo está menos, lo que con tú esos dices dioses. de la diáspora también. Sí, ahí está. O sea, porque todo de hecho, esta sección del libro se llama De los dioses. De los dioses, claro. Y aparecen pues ahí, digamos, Exú, Orulá, Yansá, Obá, Ogún, en fin. O sea, está hablando del panteón Orisha. Ha hablado de todos estos dioses, ¿no es cierto? Y luego les manda esta carta abierta. Y claro, ahí tiene sentido también decir, en un país como el Ecuador, estos dioses, ¿qué pinta el Ecuador para estos dioses? Sí, ¿no? sí. Como si fuera un problema menor quizás para los dioses. Ese es un poco el punto. ¿Cómo ves eso? Claro, sí, o sea, y eso es lo que genera un cierto efecto hasta cómico, ¿no? Que es lo que hace de su poesía una cosa como afable, hasta podría decirse medio como divertida, aunque a la vez es un reclamo a los dioses. O sea, oigan, dioses, paren bola, estamos aquí sufriendo, no estamos en esta herida. ¿Dónde han estado? ¿Dónde han estado y por qué no vienen? Claro. ¿No? ¿Por qué no? Pero a la vez con esta sonrisa que lo hace, ¿no? Claro, y capaz comentar un poco qué piensas del estilo más que del poema, de la carta, porque dice carta, o sea, es una carta abierta a mis dioses, pero realmente así no empieza una carta, ¿no es cierto? Es como una carta un poco en mofa para seguir con esa línea, ¿no? Entonces te voy a mandar una carta, es como, querido Andrés, y acá diríase que ustedes no conocen, ¿no? O sea, lanza con toda esta suposición, el la reclamo, acusación. que es un reclamo medio irónico, ¿no es cierto? Sí, es un reclamo irónico, claro. Claro, sí, también, ¿no? O sea, es como... O sea, en realidad, entonces, ¿a quién le está reclamando, no? Porque además, cuando tú haces una carta abierta, por alguna razón es abierta, ¿no? O sea, no le estás haciendo el reclamo solamente a quien supuestamente se dirige la carta, sino que estás haciendo un reclamo público, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces aquí, claro, ese es un gesto ahí, como en realidad yo me estoy quejando con el Ecuador, ¿no es cierto? Sí. Y además, eso sí lo afincaría además con un territorio en específico, porque hacia el final del poema él dice, ya no podrán hacerse los locos y demás, o ya no podrán hacerse los muy desentendidos, y habla de puñados de esos negros de Acemares, porque aquí hemos estado puñados de esos negros de Acemares. Entonces esta carta a los dioses también puede ser una carta a la nación, ¿no? Diciendo dónde han estado
no se hagan los locos, aquí estamos estos negros desde siempre, pero no vienen, no hacen caso. El olvido entonces es más grave porque es doble. Es por un lado el olvido de los dioses del panteón Orisha y por otro lado el olvido del país, por los pueblos negros. Y por eso es una carta abierta, sí, ¿no es cierto? Sí, porque esconde dentro de la locución a esos dioses un reclamo al país, que le está diciendo nos han olvidado. Y en alguno de esos poemas anteriores, uno que se llama Aclaración necesaria sobre los colores amarillo, azul y rojo. Ah, sí, ¿no? Que yo, si no me acuerdo mal, leí encima este poema, no podría hablar mucho. Pero sí hay algo como de... Hay como esta especie... Sincretismo es una palabra demasiado vaga para hablar de esto, pero sí una sugerencia de que los colores de esos dioses ancestrales coincidencialmente son los colores de la bandera del Ecuador, amarillo, azul y rojo, que son colores que no pueden ser más republicanos y franceses y ilustrados, digamos, esos colores. Y entonces sí hay como esta doble dimensión de que hay una sugerencia del país como Dios en algún sentido. No sé porque yo te iba a preguntar que una de las formas de hablar de este poema es desde la perspectiva de la literatura nacional, ¿no? Pero más que a Dios es al poder, eso es un reclamo al poder, ¿no? Diciendo, por ahí estaba viendo que tú mencionas, el de la aclaración necesaria sobre los colores amarillo, azul y rojo, y dice, por supuesto, Agayú, hijo de Nana, bla, 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 se está hablando de un dios Orisha, entendería yo. Sí. Ya arcaico por sí, un dios epiterno, es un dios anterior a mi país, ¿no? Claro, y para mí está claro que por antigüedad nunca habría podido cometer un plagio del cielo. Ahí, ¿no? Está clarito. Está clarito. Sí. Entonces, claro, él está más bien usando a los dioses como una proclama de reclamo a la nación, ahora, al poder, ¿no? Está diciéndole al poder, ustedes nos tienen olvidados. Él está diciéndole al país, quiero decir, ¿no? Ahora, por eso la carta abierta, porque la carta abierta tiene ese sentido, ¿no es cierto? Sí. O sea, si no, te manda una carta. Y de confesión también, pero de confesión abierta, o sea, tú estás buscando que el mundo se entere de lo que tienes que decir, ¿no? Porque si yo te quiero reclamar y te reclamo, pues te reclamo, pero si lo digo a todo el mundo, es como si cuando hay los pleitos laborales se manda el mail a todo copiado a todo el personal. A todo el mundo, ¿no? Ahí realmente no le estás queriendo decir al otro lo que opinas, sino estás dando un grito a todo el mundo y estás haciendo un reclamo por, no sé, por un abuso, una injusticia. Lo que pasa es que ahí Preciado, y esto es algo que Preciado ha discutido mucho y está en ese poema famoso que le dedica a Juan García. Ese poema a Juan García le dice, Juan, yo no soy el mismo negro que Juan. Y hace una comparación que es del trabajo que ha hecho Michael Handelsman, dicho sea de paso. O sea, ese es el análisis que ha hecho Michael sobre ese poema, que es bellísimo. Pero a lo que voy es que Preciado ha pensado en esto, porque una carta abierta y este tono conversacional que se mantiene en toda la obra de Preciado también nos invita a pensar si no es él el que ha olvidado esos dioses. En algún sentido. O sea, yo creo que la poesía es este poema, por lo menos, esta carta abierta, y esto dice, y aquí dejo por escrito, porque, digamos, solo decirlo, solo invocarlo no es suficiente, entonces lo dejo por escrito. ¿Acaso porque él también, en este intento de convertirse solo en un poeta, ha olvidado a esos dioses? En un poeta nacional. También, Porque esa es la otra cosa con Antonio Preciado, que la idea del poeta nacional, que en algún sentido para nosotros puede ser incluso un poco antigua, ¿no? O sea, pienso un poeta nacional, estamos pensando en autores del siglo XIX. Pero un poeta nacional es lo que le permite a él dejar de ser solo un poeta negro, ¿no es cierto? Y eso me parece lindísimo de él. Yo creo que él estaría de acuerdo con esa conversación. Claro, seguramente. O sea, está ahí, pues, es la carta al Ecuador. Y es abierta, ¿no? Claro, está en el segundo verso, ya pone al país en el territorio. ¿Por qué no dice... Diría que ustedes no conocen que esta realidad existe o que este mundo existe, ¿no es cierto? Claro. Él dice que el Ecuador existe y habla de la adorable herida de país, ¿no? Entonces, evidentemente hay una interpelación a lo nacional, no tanto, digamos, a la condición humana, sino al Estado, de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, está diciendo Ecuador. Sí. Ecuador. Que la palabra Ecuador esté ahí es súper importante. Y que lo ubique así. Entonces, al Ecuador al que le está diciendo esto de que ya aquí hemos estado puñados de esos negros de hace mares, de hace ya travesías, de hace lejos. ¿A quién le está diciendo eso? No a los dioses, ¿no es cierto? Sí. Porque ellos no necesitan saberlo, sino al país. Claro, entonces le está entrando a un territorio de disputa
sí, de lo nacional, ¿no? Digamos, un poema profundamente político en ese sentido, ¿no es cierto? Oye, estamos en la primera estrofa, yo siento todavía, pero luego en la segunda estrofa, que es bastante larga, como esta primera estrofa muy introductoria y luego hay unas estrofas bastante más largas. O sea, en la primera le dijo como, parecería que ustedes no nos conocen, pero yo sé que sí, ¿no es cierto? Sí, porque... sí. Y después continuó el reclamo, pero es que no se haya qué pensar. Si ustedes por acá nunca vinieron. Claro, si ustedes entonces no son los dioses, ya con esta lectura que le estamos dando, ¿no? O sea, son los dioses, pero en realidad nos está diciendo a nosotros, digamos, a los lectores además de ecuatorianos, ¿no es cierto? De alguna manera nos está diciendo, ustedes por acá nunca vinieron. Si en todos estos siglos nos pasaron por alto, si en ninguna ocasión nos echaron de menos. Son, digamos, palabras duras, ¿no? O sea, si este fuera como quien dice un poema amoroso... la acusación ya se está poniendo más fuerte. O sea, si no han venido, nos pasan por alto, no nos extrañan. Si ni de cuando en cuando recibimos una estrella fugaz de esas de suma urgencia que veíamos pasar y nos ilusionábamos creyendo que las nuestras estarían tan solo rezagadas y llegarían después. Es como que han traicionado nuestra esperanza, ¿no? Aunque a destiempo. A mí me parece que ese es el momento donde está más... Claro. tenso el arco del poema. Nosotros... En este momento de reclamo, de ferviente, aquí sí noto un poco de, más que de indignación, incluso diría de, no sé, tristeza, no sé si esa es la palabra, pero aquí es donde está más tenso el arco, Sí, porque él, digamos, le está diciendo, ustedes no han venido, nos pasan por la noche, ni siquiera nos mandan una estrella fugaz, pero desde la conciencia que quienes hablan, nosotros son merecedores de esa estrella fugaz. Claro. O sea, ¿qué fue que no la mandan? ¿No es cierto? No está diciendo, nosotros nos ilusionábamos creyendo que las nuestras estarían tan solo rezagadas, o sea, que las que nos corresponden, las estrellas que tenían que mandarlos, solo estaban atrasadas, estaban a destiempo, pero no duda de que nos tocan, ¿no? Entonces ahí está de nuevo la conciencia nacional, porque es, digamos, un ecuatoriano de la periferia, ¿no es cierto?, que le está diciendo al país, hey, yo también estoy aquí, ¿no? Sí. Yo también soy, a mí también me toca, que fue que no hacen caso, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí le da una dimensión en la que los dioses de estos son realmente una máscara para hacerle un reclamo a la nación y su historia, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí está tensado porque está diciendo, claro, nosotros esperábamos porque nos toca que nuestras estrellas llegarían en su momento, aunque sea destiempo. Y es bonito la forma de decirlo. Claro. ¿No? Y una estrella fugaz de esas de suma urgencia. Ah, también, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo puede ser urgente una estrella? Sobre todo una estrella fugaz. Claro, ahí también conecta, porque claro, la estrella fugaz sería como la dimensión divina, ¿no? Está en la órbita de los celestiales de estrellas, ¿no? Entonces, una estrella fugaz indica la presencia de un dios, ¿no es cierto? Pero si es de suma urgencia, se transforma en otra cosa. Es como... una necesidad. Claro, es como un decreto, como una atención prioritaria en algún caso. O sea, ¿qué fue el presupuesto, no es cierto? Claro, básicamente. Que cuando es necesario y cuando es urgente se la ejecuta. La vida es urgente. O sea, aquí no está hablando de reivindicaciones simbólicas. Pero es que dice de esas de suma urgencia que veíamos pasar. O sea, yo entiendo más bien es como... tiempo lo veía, sí. Sí vemos como el Estado, como el país atiende a mucha gente, ¿no? Y ahí salen estos decretos de urgencia que vemos nosotros, ¿no? Pero ¿y los nuestros? Sí. Pero entre los nuestros sí hubo un tiempo, parece decir, en la que veíamos. Ah, no sé, pero ¿en qué parte? Porque él dice, nos ilusionamos creyendo que las nuestras estarían tan solo rezagadas. Pero no habla como que alguna vez llegaron. Está diciendo, ¿y qué fue las nuestras, no? Sí. O sea, es un reclamo realmente a la nación, ¿no? Sí. Y dice, si ni por los confines de las noches, en la inmensa escritura de las constelaciones, hubo para nosotros alguna vez una remota esquela, o aunque el más pasajero de esos mensajes para melancólicos que uno los lee, que llegan adentro y de repente con el sol se borran, una simple garúa, una garúa de su puño y letra. O sea, nada. Nada, ni siquiera una remota esquela, dice, ¿no? Claro, nada para siquiera nosotros. El más pasajero de esos mensajes para melancólicos, ¿no? O sea, ni siquiera una lluvia, una garúa, ni siquiera es una garúa, es una garúa, pero que sea una garúa de su puño y letra. O sea, les está diciendo, háganse presentes, ¿no? Claro. Y luego eso se profundiza, cachas, porque luego al final, si piensas en el final de esa estrofa, luego podemos volver sobre este paréntesis largo de 6 o 7 versos, que a mí me parece interesante que esté entre paréntesis. Y al final ya este desencadenamiento de cada vez
digamos, desastres naturales. Aquí hay una presencia de la naturaleza muy Pero es muy donde, fuerte, ¿no? porque la oración viene desde un poco antes del paréntesis, dice, Sí. si a menudo, rastreándolos a ustedes, ¿no es cierto, dioses? Ajá. En el vacío de este desamparo, Ajá. y nos saltamos del paréntesis y dice, nos hemos aferrado a la horrenda esperanza Ajá. de que estuvieran en los terremotos o fueran erupciones de volcanes, diluvios, tempestades, devastadores, pero al fin patentes, desmesurados, poderosos nuestros. O sea, Tratamos de encontrarlos en todo eso. Tenemos hasta la horrenda esperanza de que en todo lo Sí. terrible que nos rodea están ustedes. Devastadores, pero al fin patentes, al fin están. O ¿no? sea, porque es la idea de, claro, encuentras algo de ese... Estamos hablando justo el día que hubo un temblor, pero Cierto. ese es el momento más interesante de los desastres naturales, Ajá. que es, digamos, una forma de materializar una manifestación de Dios o de la divinidad Claro. o de los dioses, sería en el caso de este poema, ¿no? Que por lo menos ojalá se hubieran manifestado de esa manera. Y que los hemos buscado porque ahí entra el Sí. paréntesis, ¿no? Dice... Y han existido los Ajá. fenómenos. O sea, estoy pensando en el fenómeno del niño de los Claro. 90, por ejemplo. Claro. Y entonces dice, digamos, a menudo rastreándolos en el vacío de este desamparo, y pone entre paréntesis, hurgando en todas partes, o sea, han hecho el esfuerzo de buscar, buscando la otra punta del ovillo, anhelando siquiera la más leve evidencia de que desde su allá era por fin recíproco el abrazo, como además de eso de nosotros aquí estamos y sí somos, sí los queremos, ¿no es cierto? De que también ustedes estaban con nosotros y no solo nosotros sin ustedes, en la vigencia de un ferviente acuerdo. Eso es lo que me hace pensar que no solamente él o nosotros estamos olvidados por los dioses, Ujú. sino que los dioses también están olvidados. Puede ser, claro. Ahí. ¿Y quiénes son? ¿Cuál es ese allá? Pero fíjate, lo que a mí me llama la atención más que la ya es ese ferviente acuerdo del final, porque dice, nosotros los hemos buscado por todas partes, hemos buscado la punta del ovillo, anhelando que por lo menos haya una pequeña evidencia de que ustedes allá, de alguna manera, estaban con nosotros como nosotros acá sí estamos, o pensamos en ustedes, ¿no es cierto? Ya. Ese es el En la sentido, ¿no es vigencia cierto? de un ferviente acuerdo. ¿Cuál es ese ferviente acuerdo? O sea, hay un pacto, digamos, hay un acuerdo en el que deberían estar juntos, ¿no? En el que deberían estar los unos allá y los otros acá, de alguna... Entonces, a mí, otra vez, con esta lectura que ha ido saliendo aquí, es la nación de nuevo, Sí, ¿no? el acuerdo es la nación. Claro. El acuerdo es en el Ecuador, todos somos ciudadanos Claro. y todos tenemos los mismos derechos. Y además dice, en la vigencia de un ferviente Sí. acuerdo. O sea, esa nación existe y nosotros los esperamos y nosotros sí los buscamos y nosotros sí estamos con ustedes, pero ¿y ustedes? Claro, la vigencia de un ferviente acuerdo es un conjunto de palabras que corresponden más a otro ajá, documento, a lo ¿no es jurídico, cierto? ¿no es Al cierto? campo Claro. jurídico, claro. Claro, porque con un Dios no haces un acuerdo, ¿no es cierto? Claro, con un no. Dios, Claro. digamos... Hay otra cosa. ¿no? Es un acuerdo vigente, ¿no es cierto? En último caso, digamos, con un Dios tú lo rechazas y te Sí. separas, pero... Hay la idea de que llegas a un acuerdo, a un arreglo con el Claro, diablo, claro. pero con Dios Con no, Dios no. no, claro. Los dioses son los que crean todo, ¿no? Entonces Claro. ahí no hay un acuerdo. Entonces aquí de nuevo aparece la nación, pues está diciendo... Sí. O sea, claro, yo quizá no lo había pensado así, pero es esto una carta abierta al país y reclamándole, ¿no? Claro, pero igual anclado en su, ¿cómo llamarlo? En su otredad de alguna manera, porque les habla a estos dioses, utiliza ese panteón, ¿no es cierto? Porque sí es significativo que no se refiere a Dios, ¿no es cierto? Al Dios católico. Pero los dioses les sirven como una forma de hablar, o sea, es un trabajo como muy como dialéctico, ¿no? Porque utiliza a los dioses, al panteón orisha, Para hablar de la nación, Ajá. pero luego también la nación es su forma de repensar Su panteón. digamos, la relación con los dioses, ¿no? Con los dioses como una especie de representación del pasado ancestral, Sí, de sus ancestros. claro. O sea, hay una mediación ahí que es muy complejo en esos Complejo. términos lo que está pasando. Y es de alguna manera crítica de ese Sí. ferviente acuerdo, ¿no? Sí. Porque, claro, uno esperaría, como yo mismo digo, evidencio que le hable al Dios cristiano, católico, Claro. como que ese es el Dios que le corresponde a esta nación, ¿no es cierto? Claro. Pero él desde su enunciación está diciendo... No. Nada que ver, ¿no? O sea, de entrada rompe con eso, ¿no? Pero aún así, nosotros aquí estamos y somos parte, ¿no es cierto? Luego hace ese movimiento que tú ya habías dicho y habías identificado en Antonio Preciado, que es esto de ir.
va desde estos grandes diluvios y tempestades naturales, que es el Ecuador, digamos, que aparece como Ecuador, como geografía, y pasa a esto, a los más modestos dolores del individuo, ¿no? Que es lo que dice, lo que pasaba en la primera estrofa, ¿no? Sí, Cuando decía esta herida de país y luego nuestra insoslable realidad por dentro. Aquí hace lo mismo, porque habla de los temblores, de todo esto, y luego dice, aunque también con humildad lo sospechábamos en algún dolor, en los tropiezos, en los desamores, en cualquiera de esos mínimos derrumbamientos cotidianos que tiene la existencia. Claro, y ahí lo aterriza en una situación mucho más como existencial y mínima, ¿no? Sí. Y combino esas dos cosas que, claro, yo sí digo, son quizás las dos vertientes fundamentales de Preciado, porque tiene un montón de poemas que son así, llamémoslos sociales, y hay otros que son más, digamos, toda esa vertiente amorosa, toda esa vertiente más de la vida pequeña, ¿no? Me parece que es lo genial de esto, o sea, que ahorita ya me parece genial esto. Sí, es también. Cómo se intersectan. O sea, cómo un temblor o un derrumbe de una carretera es similar a digamos, una ruptura amorosa o un desengaño. Pero y cómo esas dos cosas tienen que ser entendidas en esta dimensión cósmica, en el desamparo, histórica. porque fíjate cómo cierra ese párrafo, ¿no? Ajá. De los derrumbamientos cotidianos de la existencia. Pero siempre el vacío, los pecados, las pequeñas catástrofes y las furias mayores, todos eran ajenos, ¿no? Entonces, tanto la gran realidad, ¿no es cierto?, como la pequeña realidad está anclada o está unificada en un desamparo, en un abandono. Porque no están. Porque nosotros deberíamos tener o al Estado o a los dioses para que de alguna manera expliquen o rindan explicaciones de por qué estamos en la... Claro, ese es el ferviente acuerdo. A la larga, digamos, ¿para qué crea el ser humano dioses o para qué inventa dioses? Sí, y al Estado. Y al Estado, exacto. Es para tener un acuerdo de por qué estamos aquí, ¿no es cierto? Claro. De por qué vivimos. Ese es. Ese es el punto de unión, claro. Y entonces ese desamparo es, bueno, eso no está. No está. Pero lo merecemos, porque es el que fue nuestras estrellas, ¿no? Sí. Aquí hemos estado. Sí. Y entonces, claro, se vuelve más potente la parte final. La parte final es una catarata. Porque ahí le dice, ahora ya no podrán hacerse los muy desentendidos. Entonces ahí es una doble, digamos, ni dioses ni... Pero es importante ese ahora, porque ese ahora es ahora que ya está escrito el poema. Claro. O sea, el poema es eso que hice para... Porque lo dice, no podrán hacerse los muy entendidos, de par en par les dejo por escrito, ¿no? Es este poema, ¿no? Que aquí hemos estado, desde que ustedes sin duda muy bien saben que vinimos. Ahí también refiere a la diáspora, ¿no? Porque aquí hemos estado desde que ustedes saben que vinimos. No saben los locos, ¿no? Orishas o criollos, no sé. Ustedes saben que estamos aquí, saben de dónde vinimos, saben quién nos trajo, ¿no? Puñados de esos negros de hace mares, de hace ya travesías, de hace lejos, de hace una larga historia, de hace ya harto terruño, de hace vidas, de hace ya cementerios, de hace indios, de hace ya un revoltijo en mayoría, de hace ya tantos de nosotros mismos, de hace ya mucho de todavía, que hoy sigue siendo como siempre ha sido palmario desde atrás, desde hace tiempo. Claro, ahí es un tenga tu merecido, ¿no? O sea, aquí estamos desde siempre. No somos otros, ¿no? Claro, somos nosotros, ¿no es cierto? Y es el reclamo... pero si ves es lo que volvíamos al inicio, o sea, en nuestra lectura termina siendo un reclamo furibundo, pero sigue siendo medio risueño, ¿no? Porque no pierde el gesto ese... Y contraintuitivo, porque mira... No sé cómo llamarle esa figura. Yo anoté aquí una cosa que decía algo como... Claro, es que no se dice desde hace lejos. Claro. Porque están como colapsados, un adverbio de tiempo. De hace lejos. Y eso va pasando como continuamente, ¿no? Como que hay algo que está chocándose ahí. Ahí está mezclando un origen remoto, ¿no es cierto? O sea, no es que somos recién llegados, por eso el hace, pero también otros elementos, por ejemplo, el lejos, ¿no? Con eso que les dijo hace un rato, ustedes sin duda muy bien saben que vinimos, o sea, ustedes saben de nosotros, saben de dónde salimos, saben por qué estamos de aquí, porque ahí sí se está refiriendo, como dice, un puñado de esos negros, está refiriendo a la diáspora, a la diáspora, a la población afro, ¿no?
Y ahí, sin decirte, lo está metiendo todo el comercio de esclavos y toda la y está toda la metido historia los cementerios, los indios. Exacto. O sea, el tipo... Entonces mete la historia así, digamos, usando esa como incongruencia gramatical de hace lejos o de hace indios, ¿no es cierto? Está mezclando la idea de lo muy antiguo, de lo que no somos unos novatos, no somos recién venidos, no es que no sabemos nada, no es que aquí estamos perdidos, sino que somos desde aquí siempre. Y mete pedazos de la realidad, la historia, la geografía, de hace lejos, de hace indios, ¿no? Sí. Y solo esa palabra de indios ahí metida te abre a una dimensión como diciendo no somos los únicos que aquí estamos y no paran bola, ¿no? O sea, en ese sentido es como un clamor, no sé si decirlo universalista, pero en todo caso plural. Claro, plural. O sea, es eso, digamos, esto yo diría que es interculturalidad, si quieres. O sea, nunca sabemos cómo demonios definir eso, digamos, en términos prácticos a veces, ¿no? Pero aquí me parece que hay una práctica muy, muy concreta. Y esa repetición, es esta anáfora, ¿no? De hace, que es la historia. La historia. Pero la historia, digamos, ya no como una linealidad, sino en esta suerte de montaje o como de imágenes que están como muy... No, yo las veo como muy, muy encabalgándose y superponiéndose unas a otras, ¿no? Sí. Como diciéndonos, la historia de la que yo estoy hablando es otra. No es la historia, no es el Ecuador del que yo estoy hablando, no es... Empezó con Juan José Flores y termina con Daniel Noboa, sino que es otra cosa. Cualquier cosa que sea es esta superposición de cosas, ¿no? Y además, ¿qué son? Porque fíjate todos los términos que usa con ese de hace. Dice travesías, o sea, desplazamientos, viajes, movimientos. Lejos, el origen, digamos, africano y demás. El origen, sí. Una larga historia, ¿no? Que evidentemente supera el rato que dijiste lejos y el rato que dijiste bien, saben desde cuándo. Supera la historia nacional, ¿no es cierto? O sea, es desde la diáspora. Desde hace ya harto terruño, ¿no? Implica también una geografía, un espacio, un apego a la tierra. Porque además usa la palabra terruño, que tiene un carácter de mi tierra, ¿no es cierto? Desde hace vidas, ¿no? Hay toda una... De hace ya cementerios, que tiene ahí varias cosas que se pueden decir. No solo el paso de las generaciones, sino... las muertes, ¿no? O sea, los asesinatos, la violencia. De hace indios, que a mí me parece, o sea, leyéndolo otra vez, es súper fuerte meter esa palabra ahí porque lo conecta con una dimensión que no la esconde, esa otra dimensión de esas otras poblaciones también, ¿no? De hace ya un revoltijo en mayoría, interesante también, ¿no? La idea del revoltijo. Claro, como la historia mezcla. De revoltijo como del mestizaje. De mestizaje, claro, que entonces de alguna... Está como quien dice contestando o criticando la historia nacional, la historia oficial, ¿no? Porque todo lo que está reemplazando... O sea, es increíble el ejercicio porque todas estas son como 10... formulaciones de hace no sé qué. En verdad la única frase que cabe y al final es muy inteligente lo que hace porque la frase en verdad es de hace siglos y esa es la única que no está. Claro, entonces de hace siglos está reemplazado por cuestiones más topográficas, geográficas, humanas, étnicas, raras veces relacionadas al tiempo. Pero luego al final sí dice desde hace tiempo. Sí. ¿No? Y ese es el tono conversacional del man. Yeah. Oye, ya estamos pasándonos la hora, pero hablemos del cierre, ¿no? Yo decía, hay mucho en esto que hay mucho de juego. Del juego del niño que se equivoca en la formulación gramatical de los adverbios y hay una huevada lúdica y digamos, como decías, risueña ¿no? En el uso del lenguaje. Y en el final es eso, ¿no? ¿No es cierto? Lo lees así. Sí. O sea, hay... Claro, ¿de dónde viene esta como espíritu risueño que yo detecto, no? Va por ahí, creo, ¿no? O sea, hay un uso del lenguaje que también es como quien dice distendido, a pesar de que te está diciendo unas cosas fuertes, ¿no? Aquí lo que está diciendo es, aquí hay una población que está desde siempre y que tiene una historia que ustedes bien conocen y la tienen abandonada y les vale verga. O sea, eso es lo que está diciendo. O sea, es fuerte lo que está diciendo. El reclamo es muy serio. Pero
la forma en que el lenguaje está construido tiene una suerte de distensión, tal vez es la palabra, ¿no? Y entonces no tiene ningún problema provocar estos como errores gramaticales, ¿no es cierto? De unir el enlace con asuntos. Y tampoco termina siendo disonante en términos de que te quiebra ahí o la comprensión, ¿no es cierto? Claro. Entonces termina siendo como te dice las plenas y te lo dice de una forma a la larga como relajada, o sea, no es atormentado, ¿no? Sí. No es un desgraciados, infelices, no es un reclamo no es un petitorio, claro, digamos. Pero a la vez es contundente. Por eso dice al final, desde hace ya mucho de todavía, que hoy sigue siendo como siempre ha sido palmario, ¿no? O sea, algo que no se puede ignorar, algo que está aquí y punto, ¿no? Y que sigue siendo como siempre ha sido, desde atrás, desde hace tiempo, ¿no? O sea, siempre ha sido así, ustedes lo saben, se vuelve un reclamo mucho más... O sea, es fuerte el reclamo que hace, pero con un lenguaje, ¿cómo llamarlo, no? O sea, no es un lenguaje increpatorio, ¿no es cierto? Incendiario, brusco, nada. Violento. Aunque el petitorio es... O sea, la palabra termina... El poema termina con la palabra reconocer. Reconocer. Es el reconocimiento. El reconocimiento del otro, claro. El reconocimiento del y fíjate lo que dice... Aquí sigue esperando la querencia. O sea, nosotros los esperamos con amor, ¿no es cierto? ¿No? Eso es lo... Tal vez esa es la cosa que hace que la poesía de Presario sea, como yo decía, como esperanzadora y risueña en el sentido no de necesariamente que se está riendo, sino que es como abierta a la comprensión. Es un poeta que te da la mano, ¿no? Que no te dice las cosas duras, pero no te las dice como... No te saca del poema. No te saca del poema, no te insulta, no se pone violento, sino que simplemente aquí sigue esperando la querencia. Aquí con amor estamos esperando, ¿no? Ya dejen esa encumbrada negligencia. Esa palabra también está perfecta ahí, pues, ¿no? Porque la rima, ¿no? Y además es el reclamo. O sea, Estado negligente, haga su trabajo, ¿no? O sea, desde esa encumbrada negligencia, vengan de una vez, un día de estos, a reconocernos. Claro, palabra brutal es al final, pues, ¿no? Sí, brutal. Porque eso es lo que está pidiendo. Sí. O sea, él está diciendo, ustedes saben que nos tienen abandonados, ustedes saben que nos tienen desde hace siempre y desde hace siglos y cementerios y todo, mal, ¿no? Reconózcanos ya, ¿no? Pero es como que te ha dicho todo eso invitándote a una taza de café en la terraza de su casa, en un balcón, en su casa, en un barrio como en el que él creció, digamos, que es famoso, creo que se llamaba Tierra Caliente o Barrio Caliente, el barrio donde él creció, que era full difícil, ¿no? Seguro. Barrio del sur de Esmeraldas. Y entonces esa calidez, claro, te está mandando a la verga sin insultar. Sin insultar. Que es y como una cosa... yo aquí te espero y es con el corazón abierto. Muy estratégico. O sea, desde un punto de vista político me parece como muy estratégico, ¿no? Esta cosa no confrontativa, pero a la vez decir algo terriblemente poderoso. Es como eso de las tretas del débil que decía Josefina Ludmer, creo que era con respecto a Sor Juana. Claro. Dice, claro, el que está en una posición subordinada busca la forma de poder hablar y de poder, digamos, reclamar sin reclamar, ¿no? Sí. Como Sor Juana con su carta a Sor Filotea. Con la respuesta a Sor Filotea, claro. Que le dice... O sea, lo alaba, pero lo manda al diablo también. Claro, en ese elogio a su inteligencia está el verdadero insulto, ¿no? De una manera muy socrática. Entonces, también, aquí pero es muy conversacional. Es una treta del débil, ¿no? Claro, sí. También por eso oculta la imprecación a la nación en los dioses estos, ¿no? Como que les está gritando a estos, pero en realidad te está gritando a ti como lector, te está diciendo, hey, aquí hay una población, siempre ha estado, ustedes saben clarito lo que está pasando, que fue reacción, reconózcannos. Entonces es un poema poderoso, ¿no? Creo que sí salió bien, creo que le sacamos del aire al poema, el poema largo, también nos dejó pensando un montón de cosas, yo creo que es un gran poeta. Sí, es un gran poeta. Es un poeta que sin mayores estridencias, sin mayores... aspavientos, te dice unas cosas, digamos, conmovedoras, tocantes y siempre, repito, abiertas, ¿no? Es como una suerte de esperanza. El poema se llama Carta Abierta. Carta Abierta, exacto, Carta Abierta. O sea, es un poeta abierto, un poeta franco, un poeta realmente que te invita y te acoge, ¿no? Bacán, estuvo buenísimo. Chévere, sí. Gracias, Andrés. En la próxima semana, o sea, nos faltan 4 poetas. Faltan 4 o sea, ya son los 4 últimos. Nosotros nos vemos de la próxima semana. Sí. Gracias por venir, Andrés. Gracias, y a quienes también nos escuchan, les pedimos que nos hagan comentarios en la página de Instagram
Y les recordamos que este episodio se puede escuchar tanto en la página de la radio como en Spotify. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2025.